Bienvenidos a Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de literatura infantil y juvenil porque estamos celebrando justamente la 38 la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que le decimos FILIJ. Está con nosotros, bienvenida Marina Núñez. Ella es directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura y desde luego egresada de letras de aquí, de nuestra máxima casa de estudios. Y nos acompaña también Marta Rivapalacio, bienvenida. Muchas gracias, Anita. Poeta, escritora, promotora de lectura, Sí, que nos hablarás también de todo este trabajo conjunto que se hace de la escritura a la lectura y de regreso. Claro. Marina, me gustaría empezar contigo y preguntándote, ¿cómo es que las ferias forman o no lectores? ¿Cómo es que hay una feria dedicada específicamente para este objeto al que le hemos dicho libro infantil y juvenil? ¿Quiénes son los lectores juveniles? ¿Cómo es que esta feria se dedica solo a esto? Sí, mira, respecto a la primera pregunta, yo creo que las ferias son un espacio muy importante porque ponen a disposición del público, del gran público, los libros en un contexto muy lúdico, en un contexto además muy generoso y muy fácil de acceder. Es decir, no es lo mismo entrar a una librería, a una biblioteca, que entrar a un espacio donde tienes los libros a mano, donde está la gente de tu comunidad, donde te puedes encontrar al amigo, donde puedes llevar a toda tu familia. Hablar sin que te digan que no puedes hablar, Claro. Exacto. Y es un lugar donde finalmente el libro se desacraliza y sale de los espacios formales de lectura. Y de adquisición del libro también. Entonces, alrededor de la comercialización de los libros en las ferias hay también programas culturales, suele haberlos, están los autores y quizá son el gran pretexto para que el autor, el profesional del fomento de la lectura, de la promoción lectora y su público se encuentren, que eso es muy importante. A lo mejor no hay otra ocasión en que lo hagan y hacerlo de una manera tan natural me parece que da mucho valor a las ferias. Por otro lado, las ferias en México hay casi 400 de todo tipo, pero relacionadas con el libro, están sustituyendo la carencia de librerías. Hay muchas regiones donde únicamente puedes tener acceso a los libros a través de las ferias. Claro. Y también es la única ocasión en la que los autores también, ilustradores o quienes profesionales del libro, pueden estar en lugares a los que no irían de otra manera si no es por la organización de las ferias del libro. De acuerdo, quiero hacerle un par de preguntas a Marta, pero regresaré contigo porque me interesa mucho que nos expliques cómo es que esta FILIJ tiene, no solo esta edición, sino tradicionalmente, pero creo que particularmente esta feria, esta programación magnífica, yo de verdad estoy impresionada con esta específicamente, tiene un discurso y un espacio enorme para darle voz a los otros autores que no son solo los escritores, que es el editor, el ilustrador, el promotor de lectura, los intereses académicos, las universidades, y a eso volveremos. Pero Marta, yo te quiero hacer una pregunta. Una pregunta incómoda. Cuando los escritores deciden o empiezan a promover sus textos dirigidos hacia el público infantil y juvenil, con frecuencia, y ahí está la parte incómoda de la pregunta, con frecuencia se siente una especie de adversidad de los otros autores que son escritores para adultos y que ven en la literatura infantil y juvenil, es un poco pregunta y un poco una certeza que me parece que hay ahí, como si fuera una subliteratura. Sí, de hecho yo creo que muchos de los temas que hemos venido a la par, ¿no?, de que han empezado estas grandes colecciones de literatura infantil y juvenil en México y de la feria, es esta cuestión de que la literatura infantil y juvenil es literatura. Y yo creo que sí habla mucho de que hemos estado batallando con este discurso que tiende a ver a los niños y a los jóvenes desde una mirada vertical, condescendiente, en el cual se dice que hay que hablarles bajándose del nivel, ¿no? Lo cual nos está hablando de que a veces estamos más cómodos con públicos juveniles que están acotados, domesticados, que no cuestionan, ¿no?, a los cuales les damos material que ya es redundante. Y que tienen una credibilidad inicial, ¿no? Exacto, ¿no? Libros que incluso hay a veces esta idea distorsionada de lo que debe ser la literatura infantil y juvenil, ¿no?, que se siente que es nada más como un medio para leccionar al lector, ¿no? Y es como pensar que hiciéramos eso, por ejemplo, no sé, ¿no?, con El Llano en Llamas o Ana Karenina, ¿no?, y decir, bueno, ¿y cuáles van a ser los valores que transmitimos a través de eso? Y pues no va por ahí, ¿no? Es claro
Literatura infantil y juvenil, al fin de cuentas es la función de la literatura, ¿no? Que por un momento nos permite transformarnos en otro y soñar y evocar y volver a nuestra realidad desde una perspectiva diferente, ¿no? Me preocupa lo que dices porque es un poco volver a los criterios alfabetizadores de fines del siglo XIX y de principios del XX que encontraban en la lectura dos cosas: un vehículo para educar y un vehículo para modernizar y democratizar, en un sentido injusto para la lectura porque tenía una función civilizatoria. ¿Cómo es que hoy, Marina, a 38 años de la FILIG, se mira a esta literatura de una manera subversiva, de una manera donde apela a un lector muchísimo más capaz de que el que hubiéramos creído tener hace 50 años, 38 años, por decirlo, los años de la FILIG? Sí, mira, regresando un poquito a lo que habías preguntado, la FILIG surgió por una necesidad que tuvieron los editores de exhibir ese incipiente mercado del libro para niños, y te estoy hablando pues hace 38 años, que no existía en México. La primera FILIG lo que exhibió fue literatura infantil que se hacía en otros países, sobre todo en la Unión Soviética. Eso es muy curioso, porque tenía un desarrollo en este género muy amplio. Y justo por lo que acabas de decir, había un proceso de alfabetización cultural, digamos, que comenzó desde la primera infancia. Ahí entraron las primeras editoriales de libros para niños de México. Poco a poco se fue desarrollando la feria, empezó a haber más editoriales y ese es uno de sus valores. La feria fue el lugar donde se entendió que no solamente se trata de hacer libros, se trata de hacer lectores. Exacto. Entonces comenzó a haber charlas, se desarrolló el Seminario Internacional de Fomento de la Lectura, que tuvo otros nombres en su momento. Empezaron a conversar en este lugar ilustradores, promotores, empezaron a tener un nombre, porque los ilustradores a veces estaban perdidos como diseñadores gráficos y no como ilustradores en sí. Se empezó a profesionalizar el medio. ¿Qué es lo que pasa ahora? Llegamos después de 38 años a una feria donde nuestra industria editorial infantil y juvenil es quizá la rama más fuerte que tenemos, es reconocida internacionalmente, tiene por supuesto todavía sus carencias, sobre todo las que tienen que ver con mercado, con plazas, digamos, de exhibición. Ese es otro tema sobre el que hay que trabajar incluso desde las instituciones públicas, pero hacia afuera nuestros libros son reconocidos, nuestros editores y sellos editoriales también, y nuestros ilustradores han sido multipremiados en los espacios además más importantes de literatura juvenil. Como la Feria de Boloña. Como la Feria de Boloña. Que merece la pena mencionar, ¿no? Que hay ferias internacionales renombradísimas como Boloña que ha mirado a México. Por ejemplo, que es la de ilustración. Nuestros ilustradores mexicanos andan por todos lados y debo decir además que es gente muy joven. Es gente que no sé si llegue a los 40 años. No llegan. Yo creo que estoy pensando en Juan Palomino, en Adolfo Córdoba. Y hay muchas mujeres además. Valeria Gallo. Que eso es lo curioso. Y creo que se les perfila una profesión bastante exitosa porque siguen desarrollando su trabajo muy bien. ¿Cuál es la ventaja de que sean jóvenes quizá? Que tienen mucha comunicación con sus públicos, tienen el mismo nivel de información quizá y el mismo acceso a esta información. Es gente de una generación muy similar. Pueden hablar con los jóvenes sin tener un espacio que los aleje. Y creo que los entiende, claro, y creo que se entienden muy bien. Ahora lo que tenemos en la FILIG es eso. Hay muchos temas en la literatura, además los escritores que también son muy jóvenes, como Marta, también están tocando temas que antes no se tocaban porque la propia realidad te lo está demandando. Hablar de identidad de los muchachos, no solamente identidad cultural, sino identidad sexual, hablar de distintos modelos de familia, hablar de la violencia, temas además difíciles de tratar. Y creo que hacerlo a partir de la literatura de esta manera, pues digamos, lúdica, muy noble de acercamiento a estos temas, pues puede ser una ventaja para pedagogos, para padres, para maestros, porque además los niños entienden más de lo que nosotros creemos que entienden. Sin duda.
Marta, apelando a esto último que se refiere Marina, los temas en la literatura infantil y juvenil parece que fueron lo que distinguían a esta literatura de otras literaturas, ¿no? Los finales felices, los momentos maravillosos, esta idea de la infancia feliz. ¿La literatura construye una idea de la infancia? Sí, yo creo que trabaja uno también, ¿no? A partir de esta visión que cada quien tiene de la infancia. Y yo creo que algo que estamos viendo muchas autoras y autores actualmente, incluyo ilustradores también, es que justo hace falta crear una poética de la infancia que incluya también sus cataclismos, ¿no? Hay como esta idea a veces de la infancia como idílica, en la cual no hay conflicto y están como en uno saber, no ver, en una burbuja, cuando lo que está pasando es que los chicos, las chicas están enfrentándose a situaciones que según un canon conservador de la literatura juvenil o infantil no existe. Entonces ahí hay un desfase en el cual hay el peligro de que por querer yo conservar mi idea de lo que deben de ser los niños y jóvenes, no les esté realmente llamando y apelando y devolviendo la mirada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, algo que a veces hemos hablado es que tal vez sí se pueden manejar todos los temas, el punto es el cómo. Eso es lo que, ahí es donde está subrayado y el meollo del asunto. Puedo hablar de la muerte para niños chiquitos o puedo hablar para adolescentes. De la guerra, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que va a cambiar es la manera en la cual lo voy a hablar, un poco de lo que decía Marina, ¿no? Esta cuestión de no caer en lo literal, de que sí haya una elaboración simbólica que me permita nombrar, pero desde otra perspectiva, ¿no? Sí, y creo que el compromiso ahora es romper con esta idea de que todos los libros tienen un mensaje y que, sí. y que son, porque entonces son libros chupón o libros pañal o libros cucharita, ¿no? Como exacto, para alimentar, ¿no? La idea normativa de lo que debería de ser la educación y los libros. Sí, ¿no? Y además se vuelve una cuestión de ver a la literatura como control. Entonces se me hace muy peligroso porque esos niños, esas niñas van a crecer con ese tipo de literatura en la cual se ve la literatura como un control, como un aleccionamiento, en el cual te estoy diciendo qué es lo que debes de pensar en los personajes. Como diría Walter Benjamin, no queremos que nos cuenten todo, ¿no? En su ensayo del narrador también está hecho de esos silencios en los cuales podemos permitir que el otro se apropie del texto. Y si no estamos permitiendo eso, caemos una vez más, ¿no? En la literalidad y en lo peligroso que es eso, ¿no? Claro. Vamos a dejar hasta aquí el tema, vamos a ir a un corte, no nos tardamos y volvemos para seguir hablando de literatura infantil y juvenil. No se vaya unos segunditos. Estamos de vuelta en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de literatura infantil y juvenil. Antes de continuar con el segundo bloque de este programa, quiero manifestar el enorme dolor que nos embarga a toda la comunidad de Cultura UNAM porque Angélica Aguilera, nuestra compañera, que fue también alguien importante en algunos años de la FILIG, falleció esta semana y bueno, para ella, su familia y todos los deudos, un abrazo con todo el cariño. Y mencionar también, evidentemente, dos decesos importantes esta semana. Fernando del Paso, descansa en paz, uno de los grandes, creo que merece la pena que dediquemos unos minutitos para él. Y alguien que nos ocupa el tema de lo que estamos hablando, que es Stan Lee, este creador de Marvel, de muchos de los personajes que pusieron también en duda cuál era la literatura que se tenía que leer y cómo y por qué. Literaturas que por momentos se censuraron, no lo olvidemos, ¿no? Estoy pensando en varios personajes, no solo en los Cuatro Fantásticos, sino, por ejemplo, en El Hombre Araña, este personaje adolescente, un superhéroe adolescente, problemático, que tiene que planchar su traje después de las batallas. ¿Cómo es que estos superhéroes habitan? Y estoy pensando también en Frankenstein, que tienes por acá. ¿Quiénes son estos grandes personajes de la literatura infantil y juvenil? Ya dijimos, Marta, que no tienen que ser estos héroes pedagogos, normativos, que dicen al público qué hacer y qué no hacer, sino otros más. Algunos de ellos monstruosos, otros superheroicos, pero patéticos. Pues yo creo que algo que es muy interesante, hay una palabra que a mí se me viene a la mente que es lo entrañable, ¿no? Estos personajes, como decías, ¿no? De Peter Parker, que tiene que luchar contra el mal y todo eso, llega a planchar su uniforme y tiene que traer los huevos para la tía May, que tienen este lado humano, ¿no? Que nos llevan a ver cómo es que pueden triunfar y este viaje del héroe a través de la vulnerabilidad, ¿no?
o lo monstruoso, ¿no? La criatura de Mary Shelley que ha cautivado la imaginación y que hemos ido y venido y explorado desde diferentes ángulos, ¿no? Cuéntanos de este libro. Bueno, ahora estamos muy contentos porque justo vamos a presentarlo el sábado en Filig, Beautiful Freak. Bev nos convocó a principios de este año a 10 autoras y narradoras gráficas, escritoras y narradoras gráficas, a explorar el universo de Mary Shelley, tal cual de su vida, pero también del libro, ¿no? De Frankenstein y la criatura, y que cada quien podíamos entrar y qué resonaba de nosotros ahí, ¿no? Y pues como dice Bev, son 10 cartas de amor 11, porque está también Bev, 11 cartas de amor, ¿no? Dirigidas a Mary Shelley y su criatura. Entonces estamos muy contentos porque pues fue un proceso muy interesante, son diferentes miradas, diferentes voces sobre todo este universo que es muy, muy complejo, ¿no? No se lo acaba aún. Definitivamente. Marina, el nombre o el título de esta feria específicamente, la 38ª, se llama Emociones y Comunidad. ¿Cuál es la intención de nombrarle así a esta feria y cuál es la intención qué quieren hacer con las emociones y hablar de la comunidad lectoras, comunidad en general? No, hablamos de comunidad en general. Para nosotros es muy importante volver a poner ese concepto sobre la mesa, porque hemos entendido que al menos hacer fomento de la lectura no se puede hacer si no piensas en comunidad. Claro. Si bien la lectura es un ejercicio individual, o tradicionalmente así se ha visto, cuando compartes la lectura ya estás haciendo promoción lectora de alguna manera. Esto de la comunidad también tiene que ver con nuestro programa insignia, que es el Programa Nacional Salas de Lectura, que es finalmente eso, es trabajo en comunidad, es irse hacia el núcleo más pequeño de la sociedad y es comenzar desde tu casa, desde tu colonia, desde tu barrio y así irte extendiendo. Por eso quisimos hablar de eso, porque además hay comunidades lectoras muy diversas, que ese es otro reconocimiento que hay que hacer también cuando vas a hacer cualquier tipo de programa o política alrededor de la lectura. Está la comunidad de niños en cierta situación, de mujeres también en alguna otra, es decir, es como un mapa muy plural y sobre ese hay que trabajar también de distinta manera. Entonces, sí queremos hablar de este tipo de comunidades, pero también hablar de comunidad como un espacio solidario. Creo que estamos en un tiempo en que todo esto es necesario. A partir de hablar de comunidad puedes hablar de migración, puedes hablar de los migrantes que están viniendo a México, puedes hablar de violencia, de la paz, es decir, nos da ocasión como para abrir la discusión a otros temas también importantes. Y las emociones, pues es algo que está presente en todos nosotros. Y en toda la literatura. En toda la literatura, y además sí quisimos explorar las emociones en los niños. Hay mucha literatura ya alrededor de eso, literatura infantil, a partir también de las distintas realidades que se están viviendo en nuestro país y en otros, pues también las emociones cambian, también claro. Hay otras que se ven, unas que se ven más que otras, el miedo, la tristeza, el sentimiento de pérdida, por ejemplo, y son emociones sobre las que queremos trabajar y en la propia Filig se está trabajando en los distintos talleres. Entonces, pues esas son las dos temáticas, pero realmente ellas pueden tener derivaciones mucho más amplias. Nos estabas contando ahora un poco fuera de cámara esto que ocurrió en un momento dado con la CONAPRED y con la UNICEF. Cuéntanos qué pasa con estas comunidades lectoras y cómo la Filig es también un termómetro donde ocurren cosas que hay que leer desde el otro lado. Así es. Mira, hicimos un experimento y fue traer a gente que toma decisiones a nivel político y a través de distintas instituciones públicas y no públicas, pero instituciones internacionales, alrededor de los niños y los jóvenes. Tuvimos una charla que pretendía hablar simplemente del otro, y así le nombramos, el país de los otros. Y entonces estuvo el director de la UNICEF y la presidenta de CONAPRED. Y nos hallamos ante un público de niños de secundarias, una de Iztapalapa, otra de la Gustavo Amadero, que tenían entre 12 y 14 años.
Y de repente nos dimos cuenta de que no nos podíamos sentar a hablar como si habláramos ante un público académico adulto, que conocía sobre los conceptos de los que íbamos a hablar, ¿no? Y empezamos a hacer charla con ellos. Y a mí me sorprendió mucho porque estos muchachos te hablan ya de conceptos como discriminación, racismo, heteronormatividad, que es una palabra que a mí me impresiona esa salió, entonces conocen sus derechos, por ejemplo. También, y yo creo que en esto tienen mucho que ver publicaciones del año pasado, conocen también derechos de sus padres, es decir, a dónde pueden acudir si algo les pasa. Son chicos muy bien informados, pero que no están diciendo todo el tiempo que lo son. Entonces, pues tú asumes que no lo son. Tuvimos que cambiar el nivel del discurso, pero empezaron a surgir anécdotas como un muchacho dijo, en mi familia y en mi colonia se está hablando de que están llegando muchos negros y que esto va a ocasionar la violencia. Y yo sé que eso no es cierto. Para mí eso es discriminación. Wow. Entonces todos nos quedamos así como... ¿Qué hacer con eso? Sí. ¿Le voy a decir yo a mis padres sobre esto? No me van a hacer caso. Y entonces son como problemáticas que empiezas a ver que a lo mejor no habías pensado en ellas porque tú estás todavía en la línea en que tengo que decirles que esto existe y que se llama discriminación. No, ellos lo están viendo. En esto que decía Marta, ¿no? Que siempre hay una posición del autor, del ilustrador, del editor o del funcionario de la FILIG en donde crees que es un público menor y no lo es. Justamente sobre eso que acaba de decir Marina, Marta, ¿cuáles son tus medios de retroalimentación con tus públicos, además de una feria? Pues son mucho a veces las visitas que hacemos a escuelas, que también, por ejemplo, el año pasado estuvimos yendo ahí con el fondo a varios colegios. También a través de Twitter he empezado a tener como más retroalimentación con chicos así, ¿no? De alrededor como de 14, 15 en adelante que a veces me escriben. Y pues sí, lo que dice Marina es muy interesante cuando estás con ese momento de enfrentarte ya a tus lectores, que me pasaba mucho que a mí me encanta siento que te sientan así en la silla de, a ver, tú escribiste esta historia, yo la leí, pero ahora viene el momento de las preguntas. Yo le digo que es el rendir cuentas. Escribí fue ya como en el 2014 un libro que se llama Buenas noches, Laika, y fue el decir, sí me estás conmoviendo con ese libro, sí me refleja, pero ¿por qué? Porque preguntas de chicos de 13 años que me decían, ¿por qué quisiste escribir un libro en el cual estás hablando, por ejemplo, del duelo y de la tristeza? ¿No? Había los más chiquitos que me decían, porque se muere Laika, ¿no? Sí. Aunque fuera el personaje histórico, no me importa. Era como en esta cuestión de tú eres la autora y tienes como este poder en la ficción, ¿por qué estás tomando esas decisiones? Y a mí el ver cómo se apropian de las lecturas, de lo que hacen, es muy interesante, porque uno como autor a veces tienes como una expectativa de cómo debe de leerse un texto. Sí. Y algo que yo he aprendido es que en el momento que lo sueltas y llega al lector, ya no hay control, y los lectores van a tomar ese libro, ese texto, y van a hacer con él lo que ellos necesitan. Tú solo echas la botella al mar. Exacto, ¿no? Y no puedes llegar como autora y decirle, no, es que mira, no es que Laika yo haya decidido que se haya muerto, sino que hay que hablar como del por qué, ¿no? Es muy interesante. Claro. Estamos a punto de terminar el programa, pero Marina, estoy sorprendida. Ustedes tienen todo un seminario sobre ilustración, sobre fomento a la lectura, muchísimas charlas de fomento a la escritura, que creo que es fundamental. Tienen muchísimos espacios para la oralidad y también para la ciencia y para la filosofía, que este año también, la música. Sí. ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana de manera voladísima? De manera voladísima, que sigan el Seminario Internacional de Ilustración, va a comenzar el 17, comienza en Oaxaca, pero va a estar transmitiéndose, y luego viene ¿En Facebook Live? Sí, y luego, así es, y luego viene a la Ciudad de México, llega a partir del 19, justo el día que termina la FILIG. Ahí vamos a tener ilustradores muy interesantes, mexicanos, no mexicanos, vienen de 10 países distintos. Hace rato mencionaste a Roger Melo, por ejemplo, lo recomiendo muchísimo. Y Sol. Es uno de los... Sí, es que tenemos como 4 ilustradores que son premio Hans Christian Andersen, que es como el Nobel infantil. Que ya no hablamos de eso, pero los premios han reubicado también a la literatura infantil y juvenil. Muchísimo. Entonces,
vengan a verlos, tenemos además muchísimas presentaciones, está Juan Villoro también con Kempes, el futbolista. Creo que también este ejercicio de reunir distintas disciplinas funciona porque hay que sacar el libro de sus espacios tradicionales también, y obviamente van a hablar de literatura. Tenemos a Toño Malpica también el fin de semana, tenemos a Elmer Mendoza. O sea, todo una comunidad. Sí, yo lo que quisiera decir es que en esta FIL todo aquel escritor de literatura infantil mexicano va a estar ahí porque es su espacio natural. Pues muy bien, llegamos al final del programa. Si usted quiere tener un maravilloso fin de semana, no pierda la oportunidad de asistir a la FILIG. Ahí está la página, consulte el programación, la fiesta de los libros, los autores, ilustradores, editores, pero sobre todo de los lectores. Así que a leer, buen fin de semana y nos vemos en la próxima edición de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.